Hola, soy Natal, una mujer de 38 años, y los últimos meses han sido una montaña rusa emocional mientras he tenido que reevaluar casi todas las partes de mi vida. Gran parte de la lucha gira en torno a mi matrimonio con mi exesposo, Willy, pero en medio del dolor, un alma bondadosa llegó a mi vida y me ayudó a navegar por algunos de mis momentos más oscuros. Permítanme presentarles a las personas clave en mi historia. Primero está Lori, mi hermana menor por 5 años. Es hermosa, una mujer que siempre llama la atención, y siempre parecía tenerlo todo mientras crecíamos. Mientras ella era la popular, con amigos y atención, yo era la tímida, la que se refugiaba en los libros. Nuestra relación no siempre fue fácil, con Lori burlándose de mí a menudo, y había indicios de celos en sus acciones. Nuestra madre intentó fomentar una mejor conexión entre nosotras, pero no funcionó del todo. Cuando me fui a la universidad, casi no nos hablábamos, pero a medida que fuimos creciendo, comenzamos a reconectarnos poco a poco, aunque nunca llegamos a ser especialmente cercanas. Fui aprendiendo a aceptar la dinámica entre nosotras. Luego está Willy, mi exesposo. Nos conocimos en el trabajo, nos llevamos bien casi de inmediato, y después de 4 años de noviazgo, decidimos casarnos. Compramos nuestra primera casa juntos, y como yo ganaba más, puse la hipoteca y la escritura a mi nombre. Un par de años después de casarnos, Willy comenzó a hablar de tener una familia. Lo dijo con cautela, percibiendo mi duda. He estado pensando, dijo, ya hemos estado juntos un buen tiempo, y tal vez es hora de pensar en tener una familia. ¿Sabes mis preocupaciones, Willy?, respondí, con cautela. Lo entiendo, pero ahora estamos estables, y solo imagina lo maravilloso que sería tener niños corriendo por la casa, dijo. Tener hijos es una gran responsabilidad, le recordé, sintiendo el peso de todo. Willy sonrió. ¿Quién es más responsable que nosotros? Finalmente, cedí y acepté tener hijos. Primero tuvimos un hijo, luego una hija 4 años después. Al principio, Willy fue apoyador, pero a medida que pasó el tiempo, el equilibrio de responsabilidades cambió drásticamente. Después de que nació nuestro hijo, la carrera de Willy despegó con una promoción, y pronto ganaba más que yo. Me sugirió que me quedara en casa y me encargara de la familia mientras él se concentraba en su carrera. Aunque dudaba, acepté. Comencé a organizar cenas para mantenerme conectada con el mundo exterior, invitando a menudo a mi madre, Lori, y a mi suegra, Amanda, cuando ella venía a visitarnos. Aunque hubo algunos aspectos agradables en mi nuevo rol, como más tiempo con los niños y visitas familiares frecuentes, un parto difícil con nuestra segunda hija me dejó emocionalmente marcada y afectó nuestra relación. Justo cuando pensaba que me estaba adaptando, un descubrimiento impactante sacudió mi mundo. Mientras limpiaba nuestra habitación un día, encontré un par de ropa interior femenina que no era mía. Soqueada y con el corazón roto, me pregunté si ya no era suficiente para Willy. En ese momento, aún me recuperaba del nacimiento de nuestra hija. Apenas había pasado un año, y estaba viendo a un terapeuta para abordar mis dificultades postparto. El descubrimiento me pareció un retroceso cruel, llenada de ira y confusión. Necesitaba respuestas. Tomé una foto de la ropa interior y se la envié a Willy, exigiendo una explicación. Luego, impulsada por una mezcla de desesperación y sospecha, accedí a su laptop y revisé sus mensajes. Al principio, no encontré nada raro, ningún nombre extraño ni conversaciones alarmantes, pero mientras profundizaba, mi inquietud crecía. Al revisar sus mensajes, encontré conversaciones con nombres conocidos, incluyendo a Lori. Al principio, no pensé mucho al respecto. Después de todo, ¿por qué sospecharía de algo raro entre mi esposo y mi hermana? Pero al mirar más de cerca, lo que encontré me dejó atónita. Sus mensajes incluían fotos íntimas, vídeos afectuosos y declaraciones de amor. Lo peor de todo es que estaban planeando que Willy me dejara. Mi estómago se revolvió. La traición vino de la última persona que esperaba, mi hermana. Tuvimos nuestras diferencias, pero nunca imaginé que me lastimaría así. Incrédula, traté de llamar a Willy, pero no contestó. Entonces, recurrí a Lori. ¿Qué pasa?, contestó con indiferencia. Lori, dije, mi voz temblando de rabia, ¿cómo pudiste? Ella sonaba confundida. ¿Qué quieres decir? Encontré tu ropa interior en mi habitación. ¿Has estado durmiendo con Willy? Mi voz temblaba al preguntar. Su respuesta fue aterradora en su indiferencia. Sí, desde hace un tiempo. ¿Por qué?, pregunté, mi voz quebrándose. Eres mi hermana. ¿No te hacía preguntarte eso?, respondió, casi demasiado casual. Trató de justificarlo. Mira, pensé que te estaba ayudando. Mantenía a Willy ocupado para que tú pudieras enfocarte en los niños. No podía creer lo que estaba escuchando.
¿Estás seria? Esa es la excusa más ridícula de todas. Estás destruyendo nuestra familia. Solo quiero lo mejor para Willy. Si soy yo la indicada para él, que así sea, dijo, sus palabras doliendo como una bofetada. Eres vil, escupí antes de colgar, incapaz de procesar su frialdad. Devastada y sola, me recosté en la cama. Mis lágrimas empapaban la almohada. Intenté mantenerme firme, no dejando que mis hijos vieran el dolor. Más tarde esa noche, mi hijo menor se despertó llorando, y seguí con las rutinas de la maternidad, mi mente adormecida por el shock y el dolor. Mantuve la fachada por su bien, diciéndoles que su papá estaba trabajando hasta tarde cuando me preguntaron por él. A medida que pasaba la noche, mi preocupación crecía. Eran casi las 10 p.m., y Willy aún no había regresado. Lo llamé una y otra vez, pero no contestó. Traté de comunicarme con Lori, pero también estaba fuera de alcance. Finalmente, el agotamiento me venció y me quedé dormida, rezando para que todo esto fuera solo una pesadilla. La mañana trajo la brutal verdad. Willy se había ido, y una mirada rápida alrededor de la habitación confirmó mis peores temores. Sus cosas se habían ido, se había marchado en la noche sin una palabra ni explicación. Choqueada y con el corazón roto, supe que debía seguir adelante por el bien de mis hijos. Ellos me necesitaban, y estaba decidida a protegerlos de las consecuencias de esta traición. Los preparé. Dejé a mi hijo mayor en la escuela y llevé al más pequeño a la casa de mi madre. El momento en que entré, mi madre vio la devastación en mi rostro. No necesitaba palabras para saber que algo estaba mal. Mientras luchaba por mantenerme firme, el peso de criar a 2 hijos sola comenzó a sentirse insoportable. Finalmente, mi mamá no pudo contenerse más. «Basta de esto. ¿Qué está pasando?», preguntó, su voz firme. Tomando una profunda respiración, comencé a contarle todo. Descubrí que Willy me ha estado engañando. Su rostro se torció de sorpresa. «¿Qué? ¿Cómo lo sabes?». Encontré la ropa interior de otra mujer en nuestra habitación. Mientras continuaba compartiendo los dolorosos detalles, sentí que las compuertas se abrían, liberando todas las emociones que había estado reprimiendo. Cuando confronté a Willy, ni siquiera respondió, simplemente se fue. ¿Se fue? ¿Qué quieres decir?, preguntó, incredulidad en su voz. Me desperté esta mañana y encontré que todas sus cosas habían desaparecido. Simplemente se fue en la noche. Oh, hija, dijo suavemente, su corazón rompiéndose por mí. Pero no terminó allí, esto se pone peor, añadí, temiendo lo que vendría a continuación. Revisé sus cosas y descubrí que es Lori. Mi mamá jadeó, incapaz de creerlo. ¿Tu hermana? Sí, susurré, las palabras sabían a cenizas en mi boca. La llamé, y estaba tan indiferente. Mencionó casualmente que estaban enamorados y que ella era más adecuada para él. El rostro de mi mamá se puso serio y sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Qué hizo Lori? No lo puedo creer, dijo, colocando su mano en mi hombro. No sé cómo vas a superar esto, pero estaré aquí para apoyarte. ¿Está bien?, asentí, sintiendo una sensación de alivio por su comprensión. Contárselo no fue tan difícil como temía, y finalmente compartir la verdad me dio un breve momento de paz. Terminé quedándome dormida mientras ella cuidaba a mi hijo menor. Cuando desperté, escuché al bebé llorando y la voz elevada de mi mamá desde la otra habitación. Corrí hacia allí y la encontré terminando una llamada telefónica. Visiblemente molesta, se volvió hacia mí, luciendo arrepentida. «Perdón por el ruido», dijo, sin entrar en detalles, pero sabía que le estaba dando su opinión a Lori. En los días siguientes, mi mamá se quedó con nosotros. Incluso me pidió que bloqueara el número de Lori por ella, queriendo cortar lazos con la persona que nos había lastimado tan profundamente. Tener el apoyo de mi mamá me dio la fuerza para enfrentar lo que venía. Una tarde solitaria, mis amigos se pusieron en contacto, preocupados por los rumores de un matrimonio rápido entre Willy y Lori. Ya se había corrido la noticia de que se habían casado al día siguiente de que Willy se fue, aunque fue humillante admitir lo que había pasado. Sus respuestas fueron reconfortantes. Mis amigos se distanciaron de ellos dos, eligiendo quedarse a mi lado. Cuando le conté a mi mamá, pude sentir su enojo. Ella normalmente era la persona más calmada que conocía, pero su furia mostró cuánto la traición de Lori la había afectado. Aún así, su apoyo permaneció firme, tanto emocional como financieramente. Incluso me ayudó a organizar entrevistas de trabajo para que pudiera recuperar mi independencia. Manejar la vida diaria con los niños fue difícil, pero manejable. Lo más difícil era esconder mi tristeza cuando me preguntaban por su papá. Cada vez, me forzaba a sonreír, decidida a no dejar que sus acciones eclipsaran nuestras vidas. Aproximadamente una semana después de la partida de Willy, recibí una carta de él, pero para ese entonces, mi corazón se había endurecido.
No quería escuchar sus disculpas ni excusas, especialmente después de su largo silencio. En un momento de frustración, quemé la carta, haciendo un corte limpio. A veces, en momentos más tranquilos, me preguntaba qué habría escrito. Una parte de mí lamentaba no haberla leído, preguntándome si había alguna explicación que pudiera justificar la devastación que había dejado atrás. Pero la decisión estaba tomada, y estaba decidida a seguir adelante. Tenía que concentrarme en reconstruir nuestras vidas, por mis hijos y por mí. A pesar de la agitación, me recordaba a mí misma que nada de lo que estuviera en esa carta podía cambiar cómo me sentía o deshacer el daño. Al día siguiente, con la esperanza de levantar nuestro ánimo, mi mamá y yo llevamos a los niños a la feria. Rodeadas por la emoción, nos permitimos relajarnos y reír, encontrando un escape muy necesario. Más tarde esa noche, mientras nos relajábamos con una copa de vino, mencioné la carta. Algo llegó por correo anoche. Comencé. ¿Qué era?, preguntó, curiosa. Una carta de Willy. ¿Qué decía?, preguntó, asumiendo que la había abierto. No lo sé, no la abrí, confesé. ¿No la abriste? ¿Por qué no? Simplemente no quería lidiar con nada de lo que tuviera que decir, así que la quemé, respondí, tratando de sonar casual. Sus ojos se abrieron. ¿Y si era algo importante? Como los papeles de divorcio. No parecía nada oficial. Estoy bastante segura de que no era eso, la tranquilicé. Bueno, si estás segura, ¿qué crees que quería decir? Probablemente una disculpa débil o algo sobre querer sus cosas de vuelta. No me sorprendería, dije, restando importancia a cualquier curiosidad que quedara sobre el contenido. Ella hizo una pausa y luego preguntó, ¿cómo te sientes con todo ahora? Hoy fue un buen día, pero aún es difícil, especialmente cuando los niños siguen preguntando por su papá. Ni siquiera sé qué decirles, admití, sintiendo el peso de todo. Está bien si aún es difícil, mientras que poco a poco vaya mejorando, y quiero que sepas que estoy aquí para ti, siempre, dijo. Dudó un momento, luego añadió, estoy planeando cortar lazos con tu hermana, todo lo que tengo será para ti y los niños. Oh, mamá, eso significa mucho, pero, ¿estás segura? Lori sigue siendo tu hija, dije, sintiendo la gravedad de su decisión. Puede ser mi hija, pero lo que hizo es imperdonable, los crié mejor que esto, y claramente no le importó, dijo, su voz firme, ya no es mi hija a mis ojos. Fue una decisión dura, y aunque la entendía, me costaba imaginarla. El pensamiento de desheredar a mi propia hija era inimaginable, y solo profundizó mi gratitud por el apoyo inquebrantable de mi mamá. 5 días después, un golpe en la puerta interrumpió la rutina tranquila. No esperaba a nadie, y con mi mamá trabajando, las visitas eran raras. Abrí la puerta con cautela y encontré a 2 hombres con trajes negros en el porche. ¿Puedo ayudarles?, pregunté, asomándome. Somos abogados y tenemos algo para ti, respondió uno de ellos, entregándome un sobre y un cheque. Mis ojos se abrieron al verlo, un cheque por $992,000. Debe haber un error, balbuceé. No hay error, me aseguraron. Por favor, lea la nota. Abrí el sobre y encontré una carta de Amanda, mi suegra. Ella había venido 5 días antes, pero no encontró a nadie en casa. Cuando llamó a Willy, él mencionó que estaba encerrado porque yo había cambiado las cerraduras. Al sospechar que algo no estaba bien, Amanda lo presionó hasta que admitió todo, aterrada por su comportamiento. Había organizado para que yo y sus nietos fuéramos incluidos en su testamento. En su nota, me agradecía por haberla salvado de confiarle su patrimonio a Willy y explicaba que estaba enferma terminalmente. Había fallecido el día anterior, y su último deseo se había cumplido, sus bienes fueron dejados para mí y los niños. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras leía sus palabras. La amabilidad y el apoyo inquebrantable de Amanda, incluso en sus últimos días, fueron conmovedores y desgarradores. Su integridad y fortaleza eran cualidades que siempre había admirado, y a pesar del resentimiento de Willy, habían sido un consuelo para mí. No mucho después de la muerte de Amanda, Willy llamó. Esperaba que intentara reconciliarse, pero elegí escuchar. ¿De qué se trata todo esto?, exigió. Tienes que ser más específico, respondí calmadamente. ¿Por qué no estabas en la casa cuando te lo pedí? Te envié una carta con instrucciones para la visita de mi mamá, dijo. Oh, ¿eso estaba en la carta? Nunca la leí, la quemé, admití. ¿La quemaste? Has arruinado todo, me acusó. Se suponía que mamá debía ayudar con su patrimonio, pero lo has tomado todo para ti. Eso es hipócrita. Willy, tú nos dejaste, y ahora solo te importa el dinero. Tu madre tomó su decisión para protegernos. Por favor, no me contactes más a mí ni a los niños,
dije, terminando la llamada con firmeza. Rápidamente comencé el proceso de legalizar nuestra separación. El divorcio fue sencillo, y se me otorgó la custodia total de nuestros hijos. Will intentó impugnar el testamento de Amanda para reclamar parte de la herencia, pero su testamento era inquebrantable, y él no tuvo éxito. A pesar del acoso de él y Lori, me mantuve firme en mi decisión. La herencia me permitió asegurar el futuro de mis hijos, financiar su educación e invertir sabiamente para nuestra estabilidad. También permitió que mi mamá pudiera retirarse cómodamente. Volví a trabajar, y aunque la adaptación fue difícil para los niños, encontramos nuestra nueva rutina. Cuando sean mayores, les contaré la historia completa. Aunque los recuerdos todavía traen algo de dolor, tengo esperanza para el futuro. Hay un sentido de promesa por delante, y estoy segura de que los días más brillantes están por venir. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Mantente asombrado.